personas, ¿cómo un hombre pecador puede lograr la redención de todo el mundo o de todas las personas que creemos en él? Porque la Biblia dice que si un pecador muere, apenas podrá morir por sus pecados, y aún así no es suficiente. Entonces tenía que venir una persona que fuera propicia para poder, esa sangre inocente pudiera salvar a todos los que íbamos a creer en él. Entonces, eso es una blasfemia completamente. Y dice el 25, a quien Dios, o sea, es una ofrenda que Dios mismo puso, que Dios mismo tomó, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, es una ofrenda. Cristo se presentó a sí mismo, se hizo ofrenda. Cuando dijo se hizo pecado, no quiere decir que Él se convirtió en pecado, sino que Él se hizo como es lo que quiere decir en el original también, que Él se presentó como ofrenda para el pecado, no que se hizo pecado. Pero esta gente dice, Él se hizo pecado, se hizo de simiente satánica, se fue al infierno, fue atormentado por Satanás, y ya después el Espíritu Santo fue en su ayuda, lo volvió a nacer, le dio nueva vida, así como nosotros que nacemos de nuevo para llegar a ser hijos de Dios. Él también fue revivido por el Espíritu Santo, Dios lo volvió a aceptar como hijo y le volvió a regresar la divinidad. Entonces es una blasfemia, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz, que Él pagó nuestros pecados en la cruz con su sangre, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver lo que dijo Jesucristo al morir en la cruz, porque a él, lo que están diciendo esta gente es que si Jesucristo era un pecado en la cruz, que por eso Dios apartó el rostro de él, ¿verdad? Porque era pecado, entonces era enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo un enemigo de Dios? Explíquenme, ahora sí, como dicen, que alguien me explique. ¿Cómo puede un enemigo de Dios reconciliarnos con él, con Dios mismo? No. Es una herejía, es una blasfemia, es una estupidez. Pero ellos creen eso y quieren que uno se trague el cuento. Y muchos se lo han tragado, muchos se los han tragado. Y es por ello que estamos hablando aquí. Por la ignorancia de que uno también no escudriña la palabra. Exacto. O no es bien explicado, como lo están explicando ahora con tanta... Vamos a regresar a Colosenses 1:14, hermano. Ahorita ya voy a terminar, nada más fue una cosa muy sencilla que estoy hablando aquí. Pero Colosenses 1:14 dice... Voy a empezar desde el 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, este es el 14 que vamos a ver, en quien tenemos, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y aparte su amado, en quien amado tenemos, Hijo. O sea, en Cristo, tenemos redención. ¿Por medio de qué? De su sangre. El perdón de pecados. Más claro que la por medio de su sangre. Es Colosenses 1:14, hermano. Haciendo énfasis en que tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Tirando al suelo la teología de esta gente impía que dice que Jesucristo, la sangre de Jesucristo no fue suficiente en la cruz para salvarnos. Vamos a Hebreos 9:12, ¿no? Otra vez. Hebreos capítulo 9, versículo 12, hermano. Léalo, hermano, que ya lo tiene, léalo. Y no por su sangre de machos cabríos, Y no por sangre, no por su sangre. Y no por sangre. Siga leyendo, hermano. Ni de becerros, sino por su propia sangre entró
una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está haciendo el escritor de Hebreos 9:12. Aquí está haciendo mención el escritor de Hebreos de que dice que no por la sangre de machos cabríos, porque ustedes saben que en la antigua ley, en el antiguo pacto, tenían que matarse animalitos, ¿verdad? Y que el sacerdote rociaba la sangre y los pecados del pueblo eran nada más cubiertos, no eran perdonados, eran nada más cubiertos. Entonces que ya no es por medio de esa sangre de animalitos, sino por su propia sangre. ¿A qué sangre se está refiriendo? La sangre de Aquí Jesús. está hablando de Jesucristo, es la sangre de Jesucristo. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, al lugar directo de Dios Padre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para nosotros, para nosotros. Ahora ahí mismo en ese libro, hermano, ya para terminar, en Hebreos 13, nada más síganle tantito, Hebreos 13:12. También hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, dice, por lo cual, quiere decir que ya el autor viene hablando de lo mismo, ¿no? También estaba hablando de los cuerpos de los animales que a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Ese es otro tema también, que Jesucristo por algo lo llevaron fuera de la ciudad de Jerusalén, lo llevaron al Gólgota, que estaba fuera de la ciudad, porque él estaba siendo ofrecido como el cordero, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Israel ofrecía el cordero para el pecado, tenía el animalito que salir fuera del campamento de reunión, fuera, lejos del pueblo. Entonces fue lo mismo que pasó con Jesús, por eso que tuvo que caminar tantas millas y llevarlos allá fuera de la ciudad de Jerusalén, y por eso murió. Por eso dice el escritor, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, ya no fue la sangre de los animales, fue la sangre del mismo Dios, del mismo Hijo de Dios, del mismo Cordero sin mancha, la sangre en la cruz derramada. Y vamos a leer lo que él dijo cuando estaba en la cruz, y él estaba ya a punto de morir. Vamos a Lucas 23:46. Si vamos a hacer a Jesucristo mentiroso como estos dicen, vamos a ver qué dijo él. Acuérdense que Jesucristo era enemigo en la cruz de Lucas, ¿cuánto? 23:46, hermano. 23:46. 23:46. Bueno, esto es en referencia a lo que dicen estas personas de que Jesucristo estando en la cruz se hizo pecado completamente, o sea, era pecado. No que él estaba tomando el pecado del mundo, sino que él se había hecho pecado. Pero lo que dijo Jesús aquí dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo un pecador va a entrar al cielo directamente? ¿Y cómo le va a decir a Dios Padre? ¿Verdad? Tiene que estar en completa armonía con Él, tiene que estar de acuerdo a la justicia de Dios. Si no, Jesús no hubiera dicho esto, ¿verdad? Tampoco le hubiera dicho a los que estaban, al ladrón que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Jesucristo se fue al infierno, ¿cómo iba a estar en el paraíso? Eso. Entonces, ¿23 qué dijo? 23:46, hermano. Ok. Entonces, esto es una... sí entendieron un poquito, hermano, Sí, de lo que les sí, quiero sí, decir. sí, claro. Ahora, quiero leer algo que a raíz de todo esto es lo que ahora la gente, los cristianos, nuestros hermanos, muchos sinceros, ingenuos, pero ingenuamente equivocados, ellos practican. Es por esto, mire, que dice, esta gente dice, si nuestros espíritus
han sido recreados, o sea, han sido vueltos a nacer. Entonces, nosotros hemos sido hechos a la misma imagen de Dios y por lo tanto somos incapaces de pecar, ¿verdad? Bueno, los cristianos pueden pecar en la carne, es lo que ellos dicen, pero no pecan con el espíritu, ¿eh? Nosotros somos dioses con un poder creador, no somos menos que Dios. Eso es lo que ellos creen, que no lo predican abiertamente, muchos sí, el Copland habla mucho de eso. Pero dice, nosotros somos dioses con el mismo poder creador, como Dios a través de su palabra creó los cielos. También nosotros tenemos ese mismo poder con nuestras lenguas. Nosotros, dice, podemos por medio de la confesión, por medio de la actitud positiva, dice, podemos proferir palabras creadoras como dioses y podemos crear milagros, sanidades y prodigios. No somos menos que Dios, es lo que ellos creen. Dios los reprenda, hermano. Y esto es lo que traigo esta mañana y me gustaría seguir hablando de esto, hermano.